El segundo domingo de Adviento, el evangelio que toca es el de Lucas 3, 1 al 6. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturrea y Traconítide, y Liciano virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. A medida que nos vamos acercando a la Navidad, las lecturas que la Iglesia nos propone para la celebración dominical van a ir concentrando su atención en el nacimiento de Jesús. El domingo pasado, el primer domingo de Adviento, el tema fue: preparémonos para su venida y estemos vigilantes, estemos listos, pues no se sabe cuándo llegará. Hoy, en este segundo domingo de Adviento, el tema es: el Señor está cerca, pues ya vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Preparémonos pues para su pronta venida, enderezando los caminos. El Evangelio de hoy, por tanto, trata de esta preparación cercana. Y como veremos en el texto de Lucas, la figura central es la de Juan el Bautista. Él es quien nos guía en la preparación cercana de la primera venida del Mesías. Es bueno tener presente la segunda lectura de este domingo, pues en ella la Iglesia no deja de recordarnos que también celebramos la esperanza en su segunda venida. Lo que hace hoy el Evangelio de Lucas es aplicar la profecía de Isaías a Juan el Bautista para anunciarnos que ese tiempo esperado de liberación finalmente ha llegado. Entonces, recorriendo los profetas y aplicando lo que ellos dicen, Lucas busca mostrarnos que Jesús es el Mesías esperado de los tiempos. Con su nacimiento, Dios iniciará el cumplimiento de todas sus promesas, y pronto todos veremos la salvación de Dios. Llama mucho la atención ver cómo Lucas lo primero que hace es precisar la historicidad de este acontecimiento y en consecuencia subrayar que así pasó. El evangelista afirma que Dios cumple sus promesas en la historia de los hombres, en nuestra historia y en nuestro mundo, y que su venida no es un sueño, ni un invento, ni una imaginación. Los hechos que nos narra Lucas realmente sucedieron en la historia. Lucas pues subraya que esa primera venida sucedió en un tiempo concreto y comprobable, en un momento preciso e identificable que todos podemos reconocer, y es así como empieza su relato. En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes virrey de Galilea, y su hermano Felipe virrey de Iturrea y Traconítide, y Liciano virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El año 15 del imperio de Tiberio corresponde al año 28 de nuestra era. En ese año Pilato gobernaba Judea y Herodes Antipas gobernaba Galilea. Y en ese año los sumos sacerdotes fueron Anás y Caifás. Según Lucas, en ese preciso año Juan, el hijo de Zacarías, a quien todos conocerán después como el Bautista, inició su predicación en el desierto. Una vez que Lucas ha precisado el tiempo histórico que le interesa, centra su atención en Juan, el precursor. Y de Juan nos dice que recorrió toda la comarca de Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Pero Lucas no solo nos dice lo que hizo Juan, nos dice también que esto que hizo fue lo que Isaías había anunciado en el pasado y que Baruc reafirmó posteriormente. Pues un par de siglos antes de la caída de Samaria, el profeta Isaías, 43 al 5, había hecho una profecía que es la que cita Lucas en su Evangelio. Dice el texto que, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías, una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor,
allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece, lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Por su parte, el profeta Baruc también escribió durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo se encontraba viviendo la dureza del destierro, en espera de la gloriosa vuelta a Jerusalén. Y estando en el exilio, desde los campamentos de prisioneros, en medio del dolor por la destrucción de Jerusalén, Baruc nos anuncia el día de la gran liberación diciendo: Despójate de tu vestido de luto y aflicción y vístete las galas perpetuas de la gloria que Dios te da, envuélvete en el manto de la justicia de Dios y ponte en la cabeza la diadema de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu esplendor a cuantos viven bajo el cielo. Este texto de Baruc es un llamado a la alegría y a la esperanza de la victoria en medio de la violencia y la aflicción, a mirar hacia adelante y ver el esplendoroso futuro que Dios ofrece a su pueblo cuando lo libere. Y entonces Baruc anuncia un futuro en donde el pueblo vivirá en justicia, un futuro en donde el pueblo disperso por el destierro volverá a reunirse, un futuro en donde Dios reinará en medio de ellos y el pueblo vivirá gozoso invocando a Dios, y un futuro en el que Dios guiará a Israel con alegría a la luz de su gloria, con su justicia y su misericordia. Se trata pues de una profecía de esperanza, en la que nos anuncia que Dios nos levantará, y en donde se resalta su triunfo final, pues dirá: tus hijos volverán felices y volverán como hijos del Rey. Recuerden que Baruc escribe estas líneas en un tiempo de mucha turbulencia para el pueblo, y como es lógico, en medio de esta situación, el pueblo esperaba con ansias el día en que Dios venga a establecer esa era de paz. En tiempos de Jesús, estas profecías se entendieron en relación a los romanos. Ellos eran el origen de todos los problemas del pueblo, y ahora el pueblo espera que Dios venga pronto a liberarlos de sus manos. Isaías nos dice que Dios preparará la historia e inmediatamente antes de su llegada, mandará bajarse a todos los montes elevados y colinas encumbradas, mandará llenarse a los barrancos hasta allanar el suelo, a fin de que Israel camine con seguridad, guiado por la gloria de Dios. Israel, por tanto, vivía atento a estos signos de nivelación que anunciaban la inmediata llegada del Mesías liberador, pues anuncian el inicio del reinado de Dios en medio nuestro. Y el cristianismo ha visto en estas profecías una clara referencia al día del Mesías. ¿Y cuándo sucederá esto? ¿Cuándo es que Dios vendrá con poder y gloria? Según Lucas, Juan es esa esperada voz que antecede a su venida y que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, allanen sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. A través del inicio de la misión del Bautista, la Iglesia nos anuncia que pronto todos veremos la salvación de Dios, que pronto todos celebraremos que el Mesías ya llegó y que es Jesús. Y ojalá pronto celebremos también su segunda venida. Pero debemos prepararnos para la revelación de la luz. Debemos allanar el camino para que pueda mostrarse. ¿Y cómo podemos preparar este camino para que venga el Mesías? Juan lo prepara anunciando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, diciendo: cambien su manera de vivir y conviértanse. La conversión es la mejor manera de estar listos para cuando venga, y es semejante a enderezar los caminos, aplanar los cerros y rellenar los valles. Por tanto, estamos llamados a convertirnos a Él en preparación a su nacimiento. En conclusión, la pregunta que debemos hacernos es: ¿y nosotros cómo la preparamos? Tengamos en cuenta que según Juan, prepararnos para que llegue el Señor significa volvernos a Dios y rechazar todo pecado. Significa buscar una vida recta y honesta. Hoy, desgraciadamente, el mundo se prepara para la Navidad de un modo tan opuesto y distinto al modo como Dios desea. Hoy, en vísperas de Navidad, casi todos solo piensan en los regalos, en la fiesta, en lo que vamos a cenar. Esta no es la manera como Dios quiere que le preparemos el camino. Pues nos preparamos para los regalos, la fiesta y la cena, pero no para recibirlo.
Tengamos en cuenta que la preparación para la Navidad no es un acontecimiento social, sino religioso, profundamente religioso. Por tanto, lo que sobre todo debemos preparar es el corazón. Luego, si queremos verdaderamente prepararnos para la Navidad, debemos ajustar nuestras vidas al modo como Dios quiere. Ni los regalos ni las fiestas le interesan a Dios. Ciertamente los puede haber, y es bueno, pero solo como complemento, pues la fiesta y los regalos no es lo central. Lo que le interesa es que practiquemos la misericordia y la justicia. Debemos celebrar lo principal y alegrarnos porque llega. Por tanto, la mejor preparación para la Navidad es que seamos misericordiosos, sensibles, es llevar una vida recta, una vida justa, una vida preocupada por ayudar y servir a los que tenemos en torno. Pidámosle pues a Dios que nos preparemos bien para celebrar su venida, a fin de que venga pronto y nos llene la vida de paz y felicidad. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.